Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a trabajar la derivada de una función polinomial. Este es un video de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Lo primero que vamos a trabajar, o lo primero que vamos a ver es cómo se deriva una expresión de esta manera, que sea una forma de exponente. Entonces se dice, para derivar una función escrita como una potencia, sin usar la definición que vimos en videos anteriores, se debe trabajar con el siguiente teorema. Dice que SAF es una función donde x es la base, está elevado a la n, donde n es un número entero, un número natural. En este caso podemos trabajar con números enteros, un número natural o inclusive números racionales. Es decir, n va a ser un número real en general. Entonces, la derivada de esa función va a ser colocar el n, como lo podemos ver acá, adelante a multiplicar la base. Recordemos que la base era x. Y el exponente le restamos 1. ¿Cómo lo vemos por acá? Le vamos a restar 1 a ese exponente. Entonces, aplicando esta propiedad, podemos hacer la derivada de funciones escritas de manera de polinomio o polinomial. Veamos algunos ejemplos. Me dice, determine la primera derivada de la siguiente función. Y me dan la función f de x es igual a x elevado a la 4 más 3 por x elevado a la 2 más x. Aplicando ese teorema que vimos anteriormente, vamos a resolver encontrando la derivada de esta función sin usar la definición. Vamos a la pizarra. Tenemos esta función, vemos que la tenemos como la suma de 3 términos. Estos términos tienen x elevado a un número, en este caso a la 4, a la 2, y observemos que en este último caso está elevado a la 1. Recordemos algunas de las propiedades para derivar. Tenemos que recordar que, por ejemplo, si tenemos la función f de x y esta función está escrita como g de x más h de x, o con menos, como sea, más o menos, a la hora de derivar la función f, yo puedo derivar la función g, más o menos, dependiendo de la operación que me pidan, y derivar la función h. Entonces, es lo mismo para derivar toda la función que yo derive cada uno de los miembros por aparte. Es simplemente recordar esta propiedad. Recordando esta propiedad, entonces, bastaría con derivar cada uno de los términos de este polinomio. Entonces, vamos a colocarlo de la siguiente manera. La derivada de f va a ser igual a, y voy a colocarlo como x elevado a la 4 con este palito. Recordemos que era el prima, que me decía que eso lo tengo que derivar, más 3x a la 2 derivado más x derivado. Ok, aplicando la propiedad que acabamos de ver, voy a escribirla acá nuevamente para recordarla nada más, que teníamos x elevado a la n. Si quiero derivar eso, x elevado a la n derivado, esto va a ser igual a n por x, n menos 1. Observen que el valor del exponente lo pongo a multiplicar delante del x y el exponente le resto 1. En este caso, tengo 4. Entonces, el 4 lo pongo a multiplicar a la par de la x, de la base. Y en el exponente tengo 4, pero le resto 1. Con el otro caso, con la otra derivada, tengo el 3, lo mantengo igual, lo dejo igual. Y el 2 lo pongo a multiplicar. Aquí vamos a poner el signo de multiplicación a la base. Y el 2 lo voy a restar. Le voy a restar 1. Vamos a borrar esto. Finalmente, veamos que tenemos el x elevado a la 1, lo queremos derivar. Coloco el 1. ¿Cuál 1? El 1 que tiene como exponentes. ¿Se acuerdan que no lo ponemos, pero hoy lo vemos? Coloco x, en este caso sería 1, y recordemos que la propiedad me decía que había que restarle 1.
Entonces, lo que me queda es resolver. En este caso la multiplicación y acá lo que son las restas. Me daría 4x, 4 menos 1 me daría 3, más 3 por 2 me daría 6, x, en este caso 2 menos 1 me daría 1, no lo voy a colocar, más 1, y x elevado a 1 menos 1 elevado a la 0. Pero recordemos que hay una propiedad que me dice que cualquier número, voy a llamarlo un número a elevado a la 0, siempre iba a ser igual a 1. Es una propiedad de las potencias. Entonces, tener x elevado a la 0 es lo mismo que tener 1. Por lo tanto, estaríamos llegando a que este polinomio que tenemos acá es la función, vamos a corregir este 3 para que sea un poquito más claro, esta es la derivada de esta función. Podemos concluir entonces que cuando tenemos solamente un x y lo queremos derivar, esto va a ser 1. Recordar que aquí lo que queda es x elevado a la 0, por lo tanto me daría 1, y lo pongo a multiplicar con el número que estaba delante, un 1. Y esa sería nuestra derivada. Veamos otro ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo dice, derive la siguiente función. Y observemos que tenemos en este caso la función h de x. Y está dada de la forma 5x elevado a la 6 más 4x elevado a la 5 menos 5x elevado a la 3, finalmente menos 4. Hay que aplicar la derivada. Recordemos que habíamos visto por videos anteriores la derivada usando la definición. En este caso vamos a trabajar con la propiedad que vimos anteriormente, que si tengo x escrita como potencia, x elevado a la n, el n que tengo en el exponente lo voy a multiplicar a la base y le voy a restar 1. Y lo vamos a aplicar con este polinomio. Veamos a la pizarra. Tengo este polinomio. Vamos a recordar nuevamente la propiedad que estábamos viendo, que si teníamos x elevado a la n, a la hora de derivarlo, yo quiero derivar esto, x elevado a la n derivado, y va a ser igual a n por x, n menos 1. El n, el número que tengo en el exponente, lo pongo a multiplicar y le resto 1. Habíamos visto también que la derivada de este polinomio es lo mismo que calcular la derivada de este y de este término por separado. Luego hacer la suma y la resta. Entonces, vamos a colocar la función h derivada. Recordemos que no es lo mismo escribir la función h que h con este simbolito que tengo acá, con esa línea que tengo acá. Eso lo vamos a llamar h derivada o h', que lo que va a representar es la derivada. Entonces, este 5 que tengo acá lo mantengo como el 5. Observemos en este caso que el exponente es un 6, entonces va a multiplicar al 5 y me quedaría 6. Recordemos que hay que restarle siempre 1, menos 1, más 4 lo mantengo igual. Ahora el 5, el exponente lo pongo a multiplicar, me quedaría multiplicado por 5 por x elevado a la 5, pero recordemos que hay que restarle 1. Luego menos 5, igual manera tengo el 3 como exponente, lo pongo a multiplicar y me quedaría x elevado a la 3, y recordemos que hay que restarle 1. Hay que restarle 1 para que me dé seguir con lo que son las propiedades de las derivadas. Y observemos este caso particular, el 4. En este caso el 4 observemos que no tiene la variable, no tiene ninguna variable. En este caso la x no la tiene. Si analizamos este caso un poquito más detalladamente, lo que tengo en el fondo acá es x elevado a la 0. Recordemos que lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, x elevado a la 0 es igual a 1. Entonces esto lo que tengo es un 1. Por lo tanto, si lo vemos de esa manera, yo tengo 4 multiplicado por el exponente, en este caso, que me daría 0. Multiplicado por x elevado a la 0 elevado a la 0, y le restábamos 1. ¿Ok? No obstante, vemos que estoy multiplicando algo por 0. Este 0. Por lo tanto, eso ya sé que va a ser 0. Entonces, ¿qué podríamos concluir con eso? Que cuando yo quiero derivar alguna expresión, algún término, voy a borrar esto acá,
algún término o alguna expresión donde no tiene variable x, cuando estamos derivando con respecto a x, la derivada va a ser 0. Entonces, cuando estoy derivando, dicho de otra forma, una constante, la derivada siempre va a ser 0. Y ahí nos podemos resolver esa parte. Ahora, lo que me queda es simplificar. 6 por 5, eso me daría 30, x, 6 menos 1, esto me daría 5, más 5 por 4, esto me daría 20, x, 5 menos 1 me da 4, menos 5 por 3 me da 15, x a la 2. Y el otro era 0, que no lo voy a colocar, es lo mismo tener o no tener la suma o la resta con el 0. Entonces podría concluir que este polinomio que tengo acá es el polinomio que resulta derivar esta función que tenía acá inicialmente. Veámoslo de manera más resumida. 6 por 5, 30 y le resto 1, que sería agarrar el exponente que tiene la variable, multiplicarlo por el constante que acompaña la base y restarle 1. 5 por 4, 20 y le resto 1, por lo tanto sería 4. 3 por 5, 15 y tenía 3, le resto 1, me da 2. Y en este caso, repito, como es una constante, su derivada es 0. Muy bien, estimado estudiante, esperamos que este video sobre derivadas de la función polinomial haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemática para la Administración y Computación, le agradecemos la atención brindada.